Estimados participantes del programa Marketing Político y Electoral, les habla el profesor Alberto Espinosa Castellares y hoy desarrollaremos la sesión número 12 cuyo tema es la comunicación política. Ya hemos hecho mención antes de la importancia, de la influencia que tiene la estrategia o el marketing electoral dentro de los procesos electorales o los procesos de campaña. La comunicación política incide fundamentalmente en la conducción y el desarrollo de estas campañas. En tal sentido, podemos definir a la comunicación política como un proceso propiamente dicho y al mismo tiempo una variable sobre la que la organización ejerce cierto grado de control. Decimos cierto grado de control porque si bien se puede elaborar, planificar, direccionar la política de comunicación, existen elementos que pueden quedar fuera de este control. Sin embargo, al formar parte de las variables controlables, está comprendida como componente esencial en la mezcla estratégica de dicha organización. En la comunicación política se distinguen como variables estratégicas de 3 a 5 aspectos. En primer lugar, tener en cuenta su carácter multidimensional. No solo juega un papel político, sino que existen esferas geográficas, sociales, culturales, económicas, que pueden apreciarse y exponerse en el proceso mismo de la comunicación política. Se distingue además la interdependencia entre las diferentes formas de comunicación. Existen 3 niveles básicos de comunicación. La comunicación interpersonal, cuando se da entre 2 personas. La comunicación intrapersonal, cuando se da entre 2 grupos. Y la comunicación de masas o comunicación masiva, cuando el número de participantes representa una gran cantidad de individuos. El tercer factor que se puede distinguir como variable son los efectos, que a veces resultan además difíciles de medir. Estos efectos, si bien es cierto, en algunos casos pueden ser cuantificables, en otros simplemente representan una situación posterior del proceso de comunicación, pero que en definitiva afectan la campaña misma de la organización. En cuarto lugar, se puede distinguir como variable estratégica por el elevado grado de innovación, tanto por el desarrollo de la tecnología de la comunicación. Existen comunicaciones políticas básicas, fundamentales, como es el intercambio de palabras entre el candidato y el elector, pero puede llegarse a un grado de tecnología mucho mayor. Hoy, por ejemplo, podemos aplicar las TICs para comunicarnos de mejor manera con el electorado. Finalmente, habría que tener en cuenta su heterogeneidad. Si bien es cierto, hablamos de una sola comunicación política, al momento de diseñar, de planificar el proceso de comunicación, habrá que distinguir diferentes segmentos poblacionales. Recordarán ustedes que en alguna sesión anterior ya hemos hablado de los segmentos electorales, que representan grupos específicos con características y necesidades específicas. Y entonces la comunicación tendrá que orientarse, implementarse y por tanto además pensarse en función a estos grupos diferenciados dentro de una sociedad. Por otro lado, hay que distinguir que en la comunicación política pueden encontrarse 4 áreas de investigación. En primer lugar, estarían los estudios respecto al análisis del lenguaje de la comunicación política, es decir, el análisis de los contenidos del mensaje, el lenguaje político y los recursos estilísticos. Este tipo de investigación orientada, por tanto, a identificar básicamente
el contenido de los mensajes. Un segundo grupo o área de investigación son los estudios en los procesos electorales que acompañan a la comunicación política, es decir, análisis de los mensajes electorales, creación de imágenes de partido y de candidatos, gestión y organización de campañas. Este tipo de estudio entonces vincula más el tema del proceso mismo, ya sea un proceso político o de manera más específica un proceso electoral, con la creación y desarrollo de imágenes tanto del partido como del candidato. Un tercer área de investigación son los estudios en acciones de comunicación o formas que puede adoptar el mensaje político, debates políticos, publicidad política, eventos políticos destinados a la comunicación con el ciudadano y el humor. Es decir, se trata de investigaciones que centran su atención en la diversidad de formas en que se puede transmitir un mensaje político. Finalmente, el último grupo serían los estudios en la medición del mensaje, realizado principalmente por los medios de comunicación, relación entre el político y el periodista, personalización de la política, cobertura de los medios informativos, creación de climas de opinión por parte de los medios, o aún dentro de este campo puede estudiarse las crisis políticas. Estas son entonces algunas de las áreas que podemos desarrollar, investigar cuando hablamos de comunicación política. Otro tema sobre el cual podemos incidir es el proceso de la comunicación política. Hemos mencionado en nuestra definición que la comunicación política es necesariamente un proceso en el que se intercambian estímulos, mensajes, señales entre sujetos mediante diferentes sistemas de codificación y decodificación. A través de él se intenta establecer una conexión entre los oferentes y demandantes del intercambio político, entre la comunidad en general y las diferentes alternativas de respuestas a sus necesidades sociales. Por tanto, cuando hablamos de comunicación política, no hablamos de una sola dirección, sino de una información que fluye entre uno y otro agente de manera bidireccional. Si no, tendríamos que estar hablando de información política y no de comunicación como hasta ahora lo estamos haciendo. Elementos de la comunicación. Hay un esquema básico que utilizan todos los estudiosos y especialistas de la comunicación y por tanto también los especialistas de la comunicación política. Este esquema empieza a partir del primer agente, el emisor o fuente del mensaje. Luego encontramos medios, la codificación, el mensaje, la descodificación, el receptor o audiencia, la respuesta, la retroalimentación y los ruidos e interferencias. Entonces, lo que tenemos aquí son un conjunto de elementos que nos permiten entender cómo se da, cómo se produce el proceso de la comunicación política. Podríamos empezar con un modelo básico: emisor, medios, mensaje, receptor. Y a este irle agregando los otros elementos a los que hemos hecho referencia. El emisor envía su mensaje a través de los medios, codificándolo, utilizando una serie de símbolos que espera lleguen a su receptor. Por su lado, el receptor no solo decodifica el mensaje, sino que en el proceso de feedback, en el proceso de realimentación, emite, produce una respuesta. He ahí entonces
el sustento básico de la comunicación política, el proceso de realimentación o retroalimentación. Pero a todos estos elementos mencionados anteriormente, podría agregarse el de los ruidos e interferencias. Cuando el mensaje que se envía, que se emite, no llega de manera correcta, de manera adecuada, al receptor del mensaje. Entonces se piensa que pueden estar produciéndose una serie de ruidos e interferencias que imposibilitan que el mensaje sea decodificado de la misma forma como lo codificó el emisor. En todo caso, será importante el desarrollar un análisis mucho más profundo de estos temas más adelante. Por otro lado, podemos hablar de los tipos de flujos de información en la comunicación política. Aquí encontraríamos un flujo de información desde los individuos o grupos sociales a las opciones políticas. Ese entonces sería el primer flujo de información. Podemos hablar de flujo de información o mensajes emitidos por las opciones políticas hacia el público, dando a conocer sus propuestas. Y finalmente, la respuesta social a esos mensajes, a los posicionamientos que se sostienen y a la oferta que se está realizando. En los dos primeros casos, estamos haciendo alusión a la emisión o fuente. Y en el último caso, estamos haciendo alusión al receptor o audiencia, el cual no solo recibe el mensaje, sino que tiene además la capacidad, tiene la posibilidad en el campo de la comunicación política de enviar una respuesta. El proceso de comunicación política y su eficacia. Hay un conjunto de factores referidos a los individuos que intervienen y que cuentan con unos condicionantes particulares, como por ejemplo la pluralidad de fuentes con diferentes características, el conocimiento y la experiencia. Es decir, habrán algunos ciudadanos o individuos que, por ejemplo, no solo reciban información de una sola fuente, sino que utilicen una multiplicidad de fuentes y que comparen además los mensajes recibidos de estas diferentes fuentes a fin de poder establecer criterios de verdad respecto a la información recibida. Es cierto que esta actividad no es desarrollada por todos, sino por aquellos que en el caso de la política alcanzan o tienen un mayor grado de interés en ella. Por otro lado estarán los segmentos poblacionales con un bajo o nulo grado de interés en la política, quienes obviamente no diversificarán sus fuentes y por tanto el nivel de información que reciben será mínimo o básico. Hay factores referidos al mensaje y al proceso de codificación, ejemplo de símbolos y formas no adecuadas, mala interpretación de los símbolos y formas en el proceso de codificación y descodificación, y mensajes mal definidos. Eso entonces es una muestra de cómo ciertos factores pueden condicionar la recepción de un mensaje. Finalmente, podemos hablar de factores referidos al medio, utilización de medios inadecuados o saturación en la utilización de estos medios. Todos estos factores, hemos hecho referencia a tres básicamente, pueden interferir en la eficacia del proceso de comunicación. Es decir, estos factores pueden contribuir o a que el mensaje llegue de la forma correcta y adecuada al emisor, del emisor al receptor, o por el contrario, que se termine distorsionando en el camino y entonces el mensaje que se envía no sea necesariamente el que el auditorio o electorado recibe del
emisor. Características de la comunicación política. Una campaña electoral es una campaña política y no publicitaria, y por lo tanto se gana haciendo política. Otra característica es el resultado final de una elección. Esta no depende del tiempo en el que legalmente se puede hacer una campaña, ya que en ese mismo instante el voto de los electores puede estar más que decidido. Las campañas en realidad empiezan mucho antes de la implementación de un proceso electoral, y ya en sesiones anteriores hemos desarrollado una explicación básica al respecto. Es cierto que a esa etapa se le denomina pre-campaña, pero tiene una gran significación para el resultado final de la elección. Por otro lado, la campaña tampoco termina necesariamente el día de elección, sino que este puede prolongarse aún después de iniciado un nuevo mandato. Finalmente, hay que tener en cuenta que si bien un proceso electoral puede comprender más de 6 meses, el desarrollo o realización de una campaña también estará condicionado al interés del electorado y a las posibilidades financieras que tenga la organización política. Una tercera característica es lo normal. En una campaña electoral se mueva menos de un 20% del electorado. Es decir, cuando hablamos de movimiento, hacemos referencia a grados o niveles de participación. Si bien en los medios de comunicación podemos observar muchas veces enormes cantidades de población apoyando los mítines, las caravanas, los pasacalles de muchos candidatos, en realidad eso a veces refleja menos del 20% del electorado existente en dicha zona. Eso responde además al grado de interés. Hemos mencionado en alguna otra oportunidad que el interés del elector puede comprenderse en 3 momentos: un alto grado de interés en la política, un mediano interés y un bajo o nulo interés. La actividad, el movimiento de la campaña estará entonces en función a los porcentajes variables de este grado de interés. Una tercera característica: el resultado final de una elección no depende del tiempo en el que legalmente se puede hacer una campaña, ya que en ese mismo instante el voto de los electores puede estar más que decidido. Y finalmente, por este motivo se recomienda a los partidos en la oposición que inicien su campaña al menos unos 6 meses antes del día de la elección. Es un margen promedio que podría utilizarse. Es cierto que hay experiencias, algunas exitosas, otras no tanto, de campañas que se iniciaron con un año de anticipación. Eso en realidad debe estar planificado en función a las características del tipo de campaña que la organización política piensa desarrollar. Características de la comunicación política. Una elección es un evento que ocurre cada cierto tiempo. Puede tratarse de 4, 5, 6 años. Hay que tener en cuenta entonces este proceso electoral. Segundo lugar, cada elección es diferente y por tanto un mismo método no suele servir para 2 comicios, aunque sean similares en tipos, en tiempo, en espacio, pero se dan en distintos periodos. Tercera característica: en cada elección hay algo en juego, aunque sean para un mismo puesto, y por lo general de lo que se trata es de escoger entre 2 modelos de sociedad o entre 2 personas. Aunque claro, en el caso peruano, la elección entre 2 personas generalmente se da solo en la segunda vuelta presidencial, ya sea nacional o regional. En los otros procesos podemos tener un mayor número de alternativas a elegir o de modelos a escoger. Hay que tener entonces en cuenta también este detalle.
Cuarta característica. En una campaña electoral hay que tener bien claro desde el principio quién es el enemigo real y olvidar al resto de partidos o candidatos. Pero más que enemigo real, habría que hablar de adversarios. Hay que recordar que en política lo único que existe son los aliados y los adversarios, y que estos siempre serán circunstanciales y no para toda la vida. Podemos encontrar casos evidentes de este tipo a lo largo de la historia, que políticamente llegaron a enfrentarse, pero que en otros planos de repente lograron establecer vínculos de amicalidad que no podían desarrollarse dentro de la actividad política. Quinta característica. Una elección se define en 3 batallas diferentes, con distintos medios y objetivos. La batalla de la información en los medios, la batalla de la publicidad y la batalla de los mítines y la presencia pública en las calles. Estos 3 escenarios entonces resultan fundamentales cuando pensamos no solo en la comunicación política, sino en la campaña política que se está poniendo en marcha.